una pregunta, ¿ya iniciamos? Gracias, Yani, perdón. Perfecto. Bueno, les decía, les agradecemos muchísimo en nombre de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y del seminario permanente de esta red. Les agradecemos muchísimo a todas las que están acompañándonos, a pesar del calor que hay, supongo que en todo el territorio nacional. Y sobre todo, pues a Karen, que es nuestra ponente de hoy, le agradecemos muchísimo que vaya a hablarnos sobre este importante tema. Ya estamos grabando, pienso que podemos empezar, ¿no? Ya son las 6:10, perdón, las 4:10, para no demorarnos más. Entonces, Tania, ¿tú tienes por ahí la semblanza de Karen para leerla? Así como antes de... Sí, solamente brevemente. Karen González es estudiante de la maestría de Filosofía Política, está actualmente cursando el último semestre y hoy nos presenta este trabajo que ha sido fruto de esta maestría. Bueno, ya empiezo a compartir. Adelante. Me dice que no puedo, que tienen que habilitar. ya está habilitado. Ok, lo intento otra vez. ¿Se ve ya ahí completo? Sí. Lo único es que no está... Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Ok. Se ve ahí. Ok, bueno, una disculpa por los ruidos de fondo, ya saben cómo es esto de Zoom. Bueno, la ponencia que yo les vengo a presentar se titula Crisis de los cuidados, relaciones sociales y capitalismo, que va en general sobre explicar un poco qué es la reproducción social, qué es la doble jornada laboral, la crisis de los cuidados y pues todo lo que estos conceptos imbricados representan, ¿no? Para las mujeres en los espacios públicos y privados. Y pues bueno, empiezo por hacer un estudio sobre qué significa la reproducción social y entiendo que en general pues representa un espacio en el que ha sido dicotómico, ¿no? O sea, que parece que, bueno, hago pausa, empiezo por explicar o entender que si bien la reproducción social remite a distintos significados y también a distintas dinámicas sociales de este término, pues mi interés principal es como ampliar esta discusión en el sentido del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Como una parte importante y primordial de la reproducción social y que además doy por entendido y por hecho que esta reproducción social histórico-socialmente ha sido desempeñada en su mayoría por mujeres, ¿no? Y que esto se inscribe dentro de la esfera de lo privado y que ha tenido pues un montón de implicaciones al momento de la socialización y la feminización de lo público, ¿no? Y pues bueno, también retomo de Nancy Fraser como toda esta teoría que hace de los talleres ocultos del capital. Y como dije, pues entiendo que la reproducción social representa una dicotomía entre lo que es el trabajo, la familia, lo público, lo privado, la producción, el consumo, y que origina un binomio muy particular que a mí me gustó cómo lo conceptualiza Comas, que es una dicotomía entre cosas materiales, tecnología, participación de ambos géneros, actividad remunerada, fábrica, dinero, y personas, biología, femenino, actividad sin salario, familia y amor. Esta idea de amor maternal y agradecimiento como paga es también como central en este estudio que yo hago de la reproducción social, ¿no? Y bueno, existe para mí una relación entre, o más bien en mi estudio, pretendo como relacionar lo que es la reproducción social, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, por trabajo de cuidados entiendo que pues, se comprenden tanto cosas materiales como de consumo y cosas cosas materiales de consumo y cosas no materiales que los sujetos necesitan para desarrollarse en el espacio social, ¿no?
que estas cosas no materiales en general pues refieren al afecto psicológico, físico, sexual y a cuestiones de crianza y de tutelaje, otra vez desempeñadas en su mayoría por mujeres. Y que también dentro de la reproducción social se caracteriza pues de diferente manera la participación que tienen las mujeres en la misma, ¿no? Porque si los hombres son en mayoría, o se tiene esta idea de que los hombres son en mayor medida los proveedores del hogar, se tiene también la idea de que las mujeres son las cuidadoras de ese hogar, ¿no? Y una idea naturalizada y normalizada, además. Y pues bueno, por reproducción social también retomó a Comas, que ella asume que se da a través de 4 tipos de relaciones o instituciones. La familia, pues en primer lugar, es la familia mediante un trabajo que es no remunerado, que también se va a desarrollar a lo largo de esta exposición. En segundo lugar, a través del Estado, mediante pues, servicios y prestaciones, políticas públicas, etcétera, y también a través de la idea del salario social. En tercer lugar, ella menciona que se da a través del mercado, que proporciona bienes y servicios con fines lucrativos, y que por último se da en la comunidad a través de diferentes formas, ¿no? O sea, a través de socializaciones. Bueno, pues todas estas dimensiones o relaciones e instituciones nos aportan los requerimientos de capacidades sociales como son las lingüísticas, como es de educación, de salud, de trabajo, y que todas estas dimensiones, pues en su conjunto, ella tiene muy presente que son las que forman parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Que este es un concepto que como sabemos, pues es clave a la hora de hablar de los procesos económicos, y que también lo retomamos como parte muy importante del trabajo doméstico. Y pues bueno, estos distintos significados del término reproducción o dimensiones, como lo queramos llamar, pues también representan distintos niveles de la abstracción de las implicaciones que representan en las relaciones de género, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos la reproducción humana, la reproducción del trabajo y la reproducción social, en la reproducción humana, a partir de esta idea de la división sexual del trabajo, es un poco como más claro ver las dinámicas de género, ¿no? Que las mujeres hagan tal y los hombres hagan tal. En la reproducción del trabajo. Y que, sin embargo, en las otras dimensiones o en las otras dinámicas, pues ocurre como una especie de que las dinámicas de género, que son también jerárquicas y violentas, tanto simbólica como realmente, pues no se perciben tan fácilmente, ¿no? Y se dan por supuesto. También creemos que, o retomamos de esta autora el hecho de que ella expone que por reproducción, en un sentido general, se suele hacer como énfasis a la reproducción como transición social, ¿no? O sea, es decir, como la transición social designa principalmente el proceso de un cambio de modo de producción a otro. Enfatizo esto en el sentido de que en este trabajo he recibido como algunas críticas sobre, bueno, es que la reproducción social no es solo la tarea de las mujeres, ¿no? La reproducción social la hacen instituciones, la hacen hombres, la hacen todo, o sea, el conjunto de lo social en general. Entonces, por eso me tomo como el tiempo para explicar a qué me estoy refiriendo yo por reproducción social y qué dimensiones de la reproducción social me interesan para explicar dinámicas de género muy específicas, ¿no? Bueno, dinámicas sociales que se asientan en dinámicas de género muy específicas. Y por ello, retomo de la autora, igual que yo no entiendo solo por reproducción como esta transición social de un modo a otro, sino que entiendo que la reproducción social es como esta designación de todas las condiciones de existencia, ¿no? Y de cómo los sujetos funcionan en un determinado modo de producción. Aquí hago como un pequeño paréntesis que voy a retomar esta idea de la relación de lo social y los modos de producción más adelante.
Igual si me quieren como preguntar algo o parar un poco la exposición, está bien. Y pues bueno, también tener en cuenta que la teoría marxista feminista parte como, o que está esta disputa, ¿no? Entre la visión marxista clásica de si, del hecho si considera el proceso de la producción y de la reproducción como forma unitaria y no como esferas separadas, y que si entiende que la reproducción tiene lugar como en el proceso de trabajo dentro y fuera de él, ¿no? En los procesos de acumulación, de producción, etcétera, porque siempre, bueno, no siempre, pero está como esta otra idea de esta idea marxista de si el trabajo de reproducción social, desde donde yo lo entiendo, tiene valor hasta el momento que las mujeres se vuelven proletarias o no. Ay, perdón, un minutito. Perdón, un minuto. No te preocupes, Karen, ¿eh? Es que no podía otra vez retomar el audio, perdón. Bueno, si no me equivoco, me quedé de esta... Hasta que las mujeres se hacen proletarias. Ajá, sí, como esta idea de que una parte, una teoría que retoma como el marxismo feminista, habla de si este trabajo de reproducción social adquiere valor hasta que la mujer se vuelve proletaria, ¿no? Y otra también conceptualización que retomo es de Bourdieu, de la reproducción social, y que él lo caracteriza como digamos que la reproducción social es las capacidades que los sujetos, o más bien, cómo los sujetos se posicionan en el espacio social a través de capitales simbólicos, ¿no? Por capitales simbólicos, en un primer momento, también se puede entender como recursos culturales disponibles. No culturales como en este sinónimo de educación, sino de todos los capitales culturales a los que se tengan acceso, ¿no? Y que también él retoma un concepto que utiliza como estrategias de reproducción, y que él afirma que estas estrategias de reproducción social, como lo hemos venido trabajando, es decir, el acceso a los capitales simbólicos, a los capitales culturales, etcétera, cómo estas estrategias se encuentran pues en todas las sociedades, ¿no? Pero singularizadas y caracterizadas como incluso según como el grado de objetivación capital que tenga cada sociedad en particular. También afirma que pues, la reproducción social de manera muy general produce como los hábitos que los sujetos utilizan para reproducir estos capitales, ¿no? Los hábitos pues son estas reglas del juego social que los sujetos aprenden y retoman en este conjunto de la producción del espacio, ¿no? O sea, digamos que son las herramientas simbólicas, también reales, que condicionan las mismas reglas sociales de los sujetos. Y que además estas reglas sociales de los sujetos condicionan el acceso a los capitales que se tengan, ¿no? O sea, que de manera muy específica son los que determinan el posicionamiento social que los sujetos tengan. Y bueno, como dije, como en esta relación de espacio social y relaciones sociales, pues yo entiendo que el espacio social es producido por los sujetos que lo habitan, ¿no? Y que esta reproducción social como que se concibe a través de los diferentes significados sociales que los sujetos también aprenden a desarrollar a partir del hábitus y de todo esta composición que hemos venido manejando, ¿no? Asimismo, pues yo retomo de Heritage, me parece, el hecho de que los significados son los que permiten reconocer, producir y reproducir las acciones de los sujetos, ¿no? Y de las estructuras sociales.
Asimismo, doy por hecho que digamos, o sea, por un lado están los sujetos particulares, ¿no? Que están aprendiendo, que aprenden los hábitos, las reglas del juego, las socializaciones, etcétera, pero que de manera par son varios sujetos los que aprenden de la misma manera todos esos hábitos y que de alguna manera como que todas estas significaciones se comparten y que de ahí nacen todos estos factores simbólicos, económicos, sociales y políticos que son anteriores al sujeto, ¿no? O sea, el sujeto los descubre, pero no los crea de manera general. Claro que siempre hay sus particularidades, porque el espacio social está en constante movimiento, así como las relaciones sociales, ¿no? O sea, las relaciones sociales hoy imbricadas en el género o en clase, etcétera, no son las mismas que hace 50 años, que sin embargo comparten particularidades porque se sitúan en un modelo económico determinado, ¿no? Y de este modelo económico determinado del que hablo, pues tiene 500 años existiendo, entonces no han de tener como demasiadas diferencias en tanto esencia, ¿no? Y también, pues en este sentido, en esta relación, como en este círculo del espacio social es el que produce las relaciones sociales y al mismo tiempo las relaciones sociales son las que producen el espacio social, pues estas construcciones de sentido, como dije, pues son los que mediatizan la relación que el sujeto tiene con la realidad cotidiana, ¿no? O sea, esto es como importante de aclarar, que no estoy hablando como de un espacio social como alejado o como cuestiones muy, muy, muy teóricas o tal, ¿no? O sea, estoy hablando como de la realidad cotidiana, ¿no? Del hecho de que cuando salimos a la calle y nos comportamos de determinada manera según el acceso, o sea, digamos, según la clase a la que pertenezcamos, según el acceso educativo al que tengamos, según el género que tengamos, etcétera, no es un azar, pues, es una construcción social anterior a nosotros. Por ello creo que la reproducción, digamos, en su vida material, como Marx lo dice, pues también da mucha claridad sobre la importancia que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados tienen la reproducción social, ¿no? O sea, por eso digo, la reproducción social se da de muchas formas, pero a mí me interesa estudiar esta composición de la reproducción social. Y bueno, retomando como estas cuestiones que dije sobre si la teoría feminista marxista está de acuerdo con este marxismo clásico o no, pues también Marx dijo cosas interesantes sobre eso, ¿no? Pues él parte, si bien no hace una teoría feminista estructurada ni tal, pues sí dice cosas muy sensatas que como el hecho de que parte de que en sus palabras, ¿no? De que toda existencia humana y toda historia, los sujetos deben encontrar condiciones para la satisfacción de la vida material. Y me gustaría leer una cita que creo que tengo aquí, sí. Hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Y no cabe duda de que este es un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años necesita cumplirse todos los días y a todas horas simplemente para asegurar la vida de los hombres. Y bueno, si bien él no hace como un estudio de la reproducción social, sí habla como de la actividad social, ¿no? Y lo concibe como en tres dimensiones. La primera es que toda concepción histórica observa la necesidad de satisfacer estas condiciones necesarias de las que hablan. La segunda es que la satisfacción de estas primeras necesidades y condiciones necesarias y la acción de satisfacer esas condiciones necesarias conduce a otras necesidades, ¿no? Y que esa línea consecutiva, pues es la que constituye el primer hecho histórico del trabajo, ¿no? Y el tercer punto es que, pues bueno, como dije, los sujetos sociales, como están en constante cambio en sus palabras, pues se renuevan diariamente
renuevan diariamente su propia vida, ¿no? Al mismo tiempo que crean otros sujetos. Es decir, o sea, él tiene como claro el hecho de parir para el capital, ¿no? O sea, de procrear. Y en este sentido me parece interesante como él retoma que la historia de la humanidad debe estudiarse siempre como en conexión de lo económico, ¿no? O sea, de la historia como de la industria y de todos estos procesos sociales que después Nancy Fraser lo explica como muy bien en estas dimensiones de los procesos económicos y las dinámicas sociales que se dan al interior de estos procesos económicos. Perdón, se me perdí un poquito. Bueno, como dije, también retomo de Comas en este sentido. Me gusta mucho que ella, después de como retomar también estos estudios marxistas clásicos y de teorizar sobre lo público y lo privado, que ella afirma que no hay o sea, que no puede haber una esfera reproductiva separada, así como no hay una esfera productiva autónoma, ¿no? O sea, es decir, que la esfera, o sea, la esfera doméstica o la esfera privada, como queramos decirle, es un marco muy importante al momento de producir las relaciones sociales. Y que son estas las que perpetúan los sistemas económicos, porque la reproducción social al interior del hogar, bueno, al interior de lo privado, por no usar ese concepto de hogar, pues no es más que la reproducción de clases, ¿no? O sea, nosotros aprendemos como dije, las condiciones del acceso al capital cultural y a los campos culturales a los que tengamos, ¿no? Que esto no es más que entender la clase social. Y bueno, también ella afirma que al interior del trabajo doméstico, o de esta, como lo dice, de las actividades no mercantilizadas del abastecimiento de las necesidades básicas, se divide en dos principales, bueno, ella lo divide en dos principales conceptos, ¿no? El primero es el autoprovisionamiento y el segundo es el trabajo doméstico. Por autoaprovisionamiento, ella refiere que es digamos, cómo se configuran el conjunto de actividades que se orientan a la propia subsistencia, ¿no? O sea, como digamos, fuera del capital o como ella, bueno, no del capital, sino de estas actividades de acumulación. Y que ella dice que a lo mejor puede entrar un tipo de reproducción simple, ¿no? Como por ejemplo, los asalariados pueden buscar una manera extra de sobrevivir a una crisis del capital. Y que la otra dimensión, pues como dije, hace referencia a cómo se constituye el trabajo doméstico y que como lo he venido trabajando, pues si bien se realiza fuera del mercado, pues también contribuye a la reproducción de la fuerza del trabajo, ¿no? Y contribuye también a la idea de la familia como institución, que esto es como necesario tenerlo en cuenta porque lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, pues que como dije que es importante también tener esto en cuenta porque la familia no hace, bueno, hace muchas cosas más, pero entre ellas reproduce las clases sociales, ¿no? Eso lo tenemos como muy, muy claro. Y también debemos de tener como claro que el trabajo doméstico no comprende solo como estas actividades cotidianas del hogar, como la limpieza, la alimentación, solo el cuidado de los hijos, hijas, etcétera, ¿no? Sino que pues comprenden actividades de reproducción de capitales y de hábitos. Y que dentro de estas actividades de reproducción, pues se insertan también dinámicas desiguales y jerárquicas, ¿no? O sea, no es azar que existan como desigualdades sociales y económicas por el hecho de que se establezca una separación entre lo laboral y lo doméstico, es decir, entre lo asalariado y lo no asalariado, y también como todos estos procesos de proletarización que se inscriben como en esta dicotomía que dije, ¿no? De lo público versus lo privado, etcétera,
y todo lo que, o sea, todas las relaciones jerárquicas y subordinadas que esto implica, ¿no? En este sentido, o sea, un concepto muy claro que tengo al hablar de como todas estas producciones jerárquicas, pues es el hecho bueno, lo retomo de varias autoras, entre ellas Federici y la propia Comas, que el salario masculino se vuelve pues un punto de convergencia a todas estas dinámicas, ¿no? Opresivas y de subordinación. Y que esto también alimenta la idea pues de que el trabajo doméstico no es trabajo. O sea, si no hay un salario que en su mayor medida ha sido masculino, pues entonces lo que se hace al interior del hogar no es trabajo, son actividades de ocio, ¿no? O sea, son actividades de amor, de placer incluso, y de abnegación, ¿no? Que se ha tenido, esa es otra crítica que se hace. Y pues bueno, ¿esto qué hace, no? Pues hace que las mujeres no asalariadas pues no encuentren ningún tipo de seguridad social que el trabajo asalariado representa. Abro otro paréntesis, que esto ya tiene como otra crítica, ¿no? Porque no existe ya seguridad social y laboral en el régimen actual, que es el capitalismo financiarizado, globalizador y neoliberal, de los que todos, en especial las generaciones más jóvenes, vivimos día a día, ¿no? Esta inseguridad social está en todos lados. Y pues bueno, también esto que representa, o sea, el hecho de que el trabajo doméstico no tenga paga, pues ha representado cosas como dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, dependencia emocional y física, porque nada o muy poco les pertenece, ¿no? Tanto material como emocionalmente. O sea, el hecho de que por mucho tiempo las mujeres no pudieron dejar espacios bueno, más bien no pudieron dejar sus casas porque va a dejar a sus hijos, representaba dejar pues un poco de autonomía económica, pues no es, o sea, nada es un azar, ¿no? O sea, son construcciones que se han venido tejiendo de muchos años y que el sistema económico, las relaciones de clase, de género, los aparatos ideológicos, establecen de manera muy específica cómo se van a desarrollar y cómo van a compartir los sujetos sociales las responsabilidades familiares, ¿no? Si bien hasta ahora esto está como en constante cambio, ¿no? Las dinámicas familiares y las responsabilidades familiares, pues apenas representa como un mínimo paso a la historia, ¿no? Entonces todavía está como el debate en esto. Y, ay, perdón por andar hablando, ya se me anda yendo las diapositivas. Y bueno, como dije, Nancy Fraser retoma conceptos muy interesantes en tanto a la relación del sistema económico y la organización social, ¿no? Ella estudia 3 grandes regímenes o fases del capitalismo, que son, en primer lugar, pues es el régimen del capitalismo competitivo liberal del siglo XIX, ¿no? Ella afirma, pues, que este régimen capitalista es caracterizado por una combinación entre esta era industrial del centro europeo y de cómo este centro europeo, al mismo modo, establece cuestiones de la economía capitalista muy particulares, ¿no? Como lo es la expropiación colonial de la periferia, y que eso crea el imaginario burgués de domesticidad, ¿no? O sea, del interior del hogar, porque aquí se da como un primer momento de las esferas separadas, en el sentido de que este régimen cataloga la reproducción social como territorio de las mujeres dentro de la familia privada, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Pues que se da la creación de la familia en la forma moderna, tradicional que la conocemos, que independientemente de su clase se vuelve como un poco esto si tanto hablemos como de familias ricas o pobres, se vuelve un poco la idea de el hombre como el burgués y la mujer como la proletaria, ¿no? Incluso dentro de las clases propiamente burguesas de ese tiempo. Que
Que también aquí entendemos que si ya empezaba, pues se posiciona un poco más el hecho de que la autoridad masculina se ejerce sobre las mujeres y los niños, y que en este sentido, en el plano familiar, se vuelve como una garantía de la reproducción social. Y bueno, el segundo momento o régimen del sistema capitalista es el gestionado por el Estado propio del siglo XX. Ella lo entiende un poco como este momento de estado de bienestar y también de régimen fordista, ¿no? Donde, pues bueno, los países más desarrollados de la economía mundo, pues de alguna manera son los que dimensionan las relaciones sociales. Y ella entiende que este régimen se organiza la reproducción social pues a través de la provisión estatal, ¿no? Y que esto no es más como el corporativismo de bienestar social, que aquí también la idea de esferas separadas pues se ve, digamos, aún más marcada al introducirse el modelo de salario familiar, y que por este mismo bienestarista y por este mismo régimen, pues las familias se encuentran en un solo salario la posibilidad de satisfacción de las necesidades de reproducción, ¿no? Y que asimismo, pues estas posibilidades de satisfacción, pues hacen que, ay, perdón, que este consumismo familiar pues hace que el hogar se convierta como en el espacio privado para consumir lo que se produce fuera de este espacio privado. Ya empieza como un círculo más compuesto, ¿no? Se produce fuera de casa lo que se consume dentro de casa. Y que esto pugna, que el régimen bienestarista pues pugnaba como el desempleo, ¿no? La inseguridad social, la depresión del ciclo capitalista, y que aunque esto de alguna manera, digamos, mejoró las relaciones sociales de manera general, pues también estamos hablando de dinámicas bienestaristas racializadas, ¿no? Y que para las mujeres, pues estas dinámicas de salario familiar seguían asentándose sobre cuestiones muy elementales de autoridad masculina en el hogar. Y que digamos que estas cuestiones de autoridad masculina, pues también disparaban el modelo heteronormado de familia, ¿no? O sea, el hombre, como dije, el hombre proveedor y la mujer ama de casa. Y como dije, si bien por una parte los derechos y la seguridad social se veían de manera general, pues una parte de este régimen pues también continuaba con la expropiación de la periferia, ¿no? Y en este sentido, eso generaba que el régimen gestionado por el Estado pues tuviera como un entrelazamiento muy específico de jerarquía racial. Por eso en este sentido específico que se puede hablar, bueno, esto es histórico y es de antes, ¿no? Pero que como modelo, digamos, casi, que como modelo de las clases medias, clases ricas, se puede empezar a hablar como de una primera etapa de transferencia de cuidados, ¿no? Y que son estas mujeres de la periferia racializadas las que tienen que dejar a su propia familia para cuidar a la familia de otros. Todavía no se habla tanto de la transferencia de cuidados como una red global como tal, pero sí como un suceso importante de cómo las mujeres racializadas pues seguían realizando un trabajo mal remunerado de crianza y de limpieza para familias blancas, ¿no? O sea, esto es una cuestión postcolonial muy, muy marcada. Y más como en estas, o sea, hay que tener en cuenta que el modelo familiar, el sueño americano estadounidense, se empieza a volver como la mira, ¿no? De todos, como
como el punto de partida. Entonces, otra vez, no es azar como que se tenga mucho esta idea de este modelo de bienestar en un espacio geográfico determinado como lo fue lo anglosajón o Estados Unidos, ¿no? Asimismo, pues bueno, la tercera etapa es se puede hablar del capitalismo financiarizado de la época actual, y que esta comienza a formarse pues a partir de la desinversión estatal, del desmoronamiento económico político del régimen pasado, ¿no? Como dije, de la desinversión estatal y empresarial y de la desinversión del bienestar social a través de las políticas globalizadoras y neoliberales. Ay, perdón, ¿me permiten otra vez un poquito? Ya, una disculpa. Bueno, como afirmo, esta última etapa, que si bien también puede ponerse en cuestión de si es la última etapa o no, pero Fraser piensa, hasta el 2020 pensaba que sí, esta última etapa, pues, desarrolla el hecho de que el salario familiar sea insuficiente para que todas las familias pudieran abastecerse. Y que esto, o sea, que se cambia como todo el modelo social del salario familiar por el modelo social de la familia con dos proveedores, ¿no? Esto ha tenido un montón de críticas y de estudio en el sentido de si representa o no un avance en los derechos de las mujeres y en la participación pública de las mujeres, ¿no? Y en este sentido, como digo, se plantea muchísimas perspectivas, tanto en la reproducción social como en la vida laboral de las mujeres, porque siguiendo el hilo de la transferencia de cuidados, por un lado salen a trabajar las mujeres que pueden hacer como esta transferencia de cuidados, ¿no? O sea, que pueden pagar la mercantilización de la reproducción social, pero también las mujeres que se insertan como en este trabajo asalariado, que no pueden pagar esa transferencia de cuidados, pues no hacen más que adquirir una doble jornada laboral. Y esto es muy interesante, o sea, esto es como muy importante de tener en cuenta, ya que en este último régimen capitalista, lo central es la deuda, ¿no? O sea, en el sentido de tanto en lo global como en lo local, tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones fuera de, en el sentido de que una de las consecuencias más grandes que se tiene, pues es que hay trabajo mal pagado, hay trabajo precario, no hay contratos salariales sindicalizados como esta en su mayoría, y que esto representa que los salarios estén por debajo de los costes de reproducción socialmente necesarios, ¿no? Que representan también inseguridades sociales que llevan a los sujetos, a las mujeres, a absorber relaciones salariales frágiles, ¿no? O sea, que las mujeres, no todas las mujeres, obviamente, sino según el acceso al capital, a un capital determinado, etcétera, que se tenga, tengan estas relaciones salariales frágiles porque no les queda de otra, o sea, no les queda más que aceptar dinámicas de trabajo mal pagadas, precarias y no sindicalizadas, pues esto hace que la transición del salario familiar a la organización familiar de dos proveedores, pues no represente en sí una ganancia de derechos o de reconocimiento o de valor social, sino que también debe tenerse en cuenta que la subordinación de las mujeres hacia los hombres que se da al interior, que se da en el espacio privado, parece desdibujarse en el espacio público, ¿no? Pero también es cierto que no es un azar que los espacios de poder, no sé, como la política, las universidades, todas estas instituciones de poder, pues sigan siendo espacios masculinos, ¿no? O sea, no es un azar que que fuera de lo privado, es decir, en lo público, pues la feminización de la reproducción social lleve a las mujeres a hacer como trabajos muy determinados. O sea, no es un azar que la enfermería, que está más encaminada a lo que es
todas estas cuestiones de cuidado sea desarrollada en su mayor medida por mujeres y que la medicina sea en su mayor medida o haya sido por mucho tiempo desarrollada por hombres, ¿no? Entonces, también está como esta otra parte de este régimen neoliberal en el sentido de que, bueno, como dije, si terminamos con la seguridad social, con los empleos dignos y bien remunerados, con las capacidades de las familias para reproducirse a sí mismo, sea con un salario familiar o con un salario de 2 proveedores, pues esto termina con las capacidades disponibles que tenemos para mantener relaciones sociales funcionales, ¿no? Y que esto, pues también se puede unir a la crítica de cómo los movimientos de emancipación, pues, y me incluyo, han tenido como esta idea de mercantilización, de globalización y neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero al hecho de que es específico de este régimen el imaginario sobre el individualismo liberal, ¿no? Y que la igualdad de género, en este sentido, puede sonar peligroso lo que digo, lo voy a explicar como según yo lo entiendo, pero también está a consideración y está para las preguntas. O sea, que debemos de tener como mucho cuidado en el sentido de que la idea de que las mujeres se sitúan en una relación igualitaria con los hombres, igualitaria, al momento de entrar a estas esferas privadas, a las esferas de producción, etcétera, pues son los mismos como ideales de igualdad y de emancipación los que llevan a percibir como todos estos procesos de de reproducción, como una limitación a las libertades individuales de las mujeres, ¿no? O sea, creo que eso se puede poner sobre la mesa. Está a debate, pero, o sea, digamos, el hecho o la necesidad de prescindir de estas actividades reproductivas se ha vuelto como cada vez más parte del imaginario de la emancipación femenina, ¿no? Y esto tiene como consecuencia, a su vez, pues que se diferencia a las mujeres que trabajan de las que solo son amas de casa. Que esto tiene, otra vez, un montón de implicaciones al interior de la reproducción de las propias mujeres, ¿no? O sea, de los ideales de socialización, etcétera. Entonces, en este sentido, se puede hablar como de una contradicción social del capitalismo, ¿no? Que Nancy Fraser lo explica muy bien en los talleres ocultos del capital, en el sentido de que por un lado se asume, ¿no? O sea, asume que hay una disminución como de toda esta provisión pública y de bienestar social y que eso atrae a las mujeres al trabajo asalariado y que se reducen los salarios, que son salarios precarios, etcétera, que se aumentan las horas de trabajo para percibir esos salarios mal pagados, etcétera, y que esto hace pues que cada vez los hogares necesiten más trabajo para sostener a las familias y que esto provoca una transferencia de cuidados, o sea, de cuidados de unos sobre otros, ¿no? Si en primer lugar esta transferencia se da al interior de la propia familia, es decir, las madres trabajadoras pueden transferirle cuidados a las abuelas, a las tías, a las hermanas, etcétera, que esto, digo, también está sobre la mesa, pero que se puede entender como un engranaje de la propia feminización, o sea, de la socialización feminizada, pero que también, digamos, tiene implicaciones, claro que sí, pero que cada vez más, o sea, estas transferencias de cuidados se vuelven globales, es decir, son las mujeres precarizadas, racializadas, las que hacen trabajos de cuidado mal pagados, mal remunerados, a mujeres de una clase social, o de un estrato social más alto, ¿no? Que esto representa jerarquizaciones y subordinaciones al interior del propio trabajo doméstico. Entonces, como dije, ¿cuál es la consecuencia? Pues que la instauración social de las mujeres a los espacios de producción o a los espacios públicos
genera dos imaginarios, ¿no? Dos imaginarios diferenciados y singularizados uno de otro entre las mujeres emancipadas y las mujeres abnegadas a su mandato social. Y que esto plantea, pues también, como dije, diferentes relaciones al interior de estos dos grupos, ¿no? O sea, en el sentido de que hablamos sobre una doble jornada de trabajo, en el sentido de que digamos, esta instauración, bueno, más bien ya existía la idea del salario masculino, ¿no? O sea, del salario masculino como herramienta que gobierna y desarrolla el capital. Pero ahora se da como una diferenciación del trabajo que es asalariado y del que no es asalariado, incluso al propio interior de las mujeres, ¿no? O sea, del trabajo doméstico o no, en el sentido de que, como dije, o sea, la división de las mujeres entre trabajadoras y amas de casa ha sido un punto clave e importantísimo para que el trabajo doméstico se siga percibiendo como que no es trabajo, o sea, como que no merece, digamos, como que no merece toda esta cuestión elemental de más allá del salario, de reconocimiento social, ¿no? Y como dije, pues esta división crea también paradigmas como de estudio muy diferentes en el sentido de que la lucha de las mujeres que solo son amas de casa, pues no es la misma de aquellas que dejan el espacio privado y llevan a cabo dobles jornadas de trabajo, ¿no? Es decir, mientras las mujeres que solo son amas de casa encuentran un punto de dominación o una relación de subordinación en la idea de que su trabajo se paga con amor y con agradecimiento, pues las mujeres que salen a trabajar y perciben, o más bien desarrollan una doble jornada laboral, encuentran como esta subordinación en no poder escapar del trabajo doméstico, ¿no? O sea, se sigue poniendo la idea de que que esta feminización de la reproducción social, es decir, salir a la esfera privada, a salir a trabajar, no representa para las mujeres un cese o una pausa a las actividades domésticas y de cuidado. ¿Por qué? Porque es una socialización anterior a ellas inmensa, ¿no? Entonces está como esta idea de que también la doble jornada laboral que las mujeres llevan a cabo, pues representan para ellas una doble dificultad, ¿no? O sea, primero, abastecer ambos trabajos y en segundo, como esta relación o estas posibilidades desiguales respecto a los hombres para acceder a esos espacios de producción económica y de poder. Y pues bueno, también me gustaría como mencionar, para terminar, el hecho de que digamos, si estas cadenas globales de transferencia de cuidado existen en todos los campos sociales y responden al fenómeno ya explicado sobre la desinversión estatal, la globalización, la precarización del trabajo y las políticas neoliberales, ¿no?, que actúan de diferente manera en los países subdesarrollados que en los países desarrollados, y así como esta idea de las mujeres que solo trabajan versus sobre las mujeres de las mujeres que solo son amas de casa contra la idea de las mujeres que sí trabajan, pues ¿qué queda, no? O sea, en este sentido, ¿cuál es como, digamos, cuáles son las respuestas a esta búsqueda de la emancipación como real, sin inscribir procesos desiguales y jerárquicos al interior de la propia esfera privada? Y pues bueno, esta es mi bibliografía y sería todo sobre mi exposición. Gracias. Gracias, Karen. Tania, tienes la palabra. Sí, gracias. Gracias, Karen. La verdad, cuando leí tu manuscrito, que tuve la oportunidad de leerlo, me pareció pues interesante, pero sobre todo me hizo repensar en un texto que, por cierto, está en un libro que recientemente acaba de ver la luz y que ha estado en la red de mujeres
filósofas, que es el de las filósofas pensando al mundo y pensando sobre todo en el cuidado como la cuestión política de Diana Mafia, ¿no? Entonces, ahí cuando tú estabas hablando sobre estos autores que manejan los cuidados, me quedé pensando en lo que dicen al respecto Foucault con las cuestiones de relaciones de poder. Pero también me quedé pensando sobre dos volúmenes, y aquí no necesariamente son filósofas las que participan, del Tsunami 1 y Tsunami 2, y mencionaban sobre los distintos feminismos y cómo la mujer en sus distintos contextos pues los vive, ¿no? Posteriormente, te voy a ser franca, me gustaría ahorita que tengas la oportunidad de comentarlo, saber cuál es la tesis que estás defendiendo en este trabajo, porque aún todavía no me queda claro y te lo voy a decir con toda confianza. No entiendo si esta cuestión de los cuidados o la crisis de cuidados tiene que ver con el reconocimiento o tiene que ver con la representación o tiene que ver con la cuestión que podríamos decir redistribución. Y esto de la redistribución me llama mucho la atención porque con la pandemia, y esto lo mencionaba Diana Mafia en aquel entonces, pues nos dimos cuenta que los cuidados recaían en las mujeres. Entonces, al recaer en las mujeres, en esta esfera de lo privado y lo público, pues nos lleva a repensar las cuestiones de que por qué recaen las mujeres, o por lo menos a mí me pregunto por qué las mujeres tienen que cuidar, por qué no cuidan los hombres necesariamente. Hay algunas excepciones, claro está, pero la mayoría de las mujeres son las que se entregan a los trabajos, tanto en lo privado como en lo público, de los cuidados. Hace poco les comento, y esa reflexión me viene de ahí, tuvimos a una persona delicada y necesitábamos que nos apoyaran con el cuidado de esa persona delicada. Estábamos pensando inmediatamente, de confesar, en mujeres, no estábamos pensando en hombres. Entonces, ¿por qué pensamos en mujeres y no pensamos en hombres para el cuidado? Ahora, ¿por qué en el ámbito privado, recóndito de nuestras familias, el trabajo se convierte gratuito? ¿Y por qué en el ámbito público es de los trabajos mejor remunerados? Yo hasta estaba pensando ya mejor dedicarme a las cuestiones de cuidado, porque en el ámbito económico están mejor remunerados. Es un trabajo que ciertamente hay una monetización en lo público y en lo privado, en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestras redes, es gratuito. Entonces, ¿en qué hay ahí esa distinción? ¿De qué se trata esta cuestión de reconocer, de redistribuir, de representar? Creo que ahí me hace ruido. Y también, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención de tu trabajo es que tomas a una filósofa que ha levantado mucha polémica, porque es una demócrata radical. Entonces, a mí me sigue cuestionando en el aspecto de la filosofía política si realmente la democracia es el mejor gobierno. Me sigue cuestionando también la situación del capitalismo. Bueno, ya se ha visto y ha dado claros ejemplos de que no es el mejor modelo económico que podemos tener, pero estamos aferrados a él. Entonces, hay muchas reflexiones que se pueden desprender de tu trabajo, me gusta, de hecho me hace pensar en nuestras actuales circunstancias de la doble jornada, ¿no? Las escuelas regresaron, pero no necesariamente con el mismo horario. Las mujeres amas de casa y profesionistas que tienen este doble papel, pues hiciéramos un ejercicio en la mañana, colocáramos una hoja en blanco y colocáramos las actividades que realizan, a diferencia de otros que están en la misma familia, pues encontraríamos una lista grande en el caso de las mujeres y una lista pequeña en el caso de los hombres, ¿no? Y tal vez podamos tener este tipo de mapeo, pero ¿qué es lo que nos toca hacer o cómo se va a hacer esto? ¿Bastará con un reconocimiento? No sé, más que preguntas, me dejas muchas reflexiones. Te agradezco mucho la oportunidad de leerte y agradezco que estés aquí en el seminario, Karen.
Gracias. Gracias, Tania. No sé si hay alguna pregunta, alguna participación. Si quieren comentar algo, levantan la mano, por favor. Y mientras tanto, Karen, no sé si tú quieres responderle a Tania. Sí, sí. Bueno, o sea, justo, bueno, agradezco también por haberme leído de último minuto y estarme aquí comentando. Y justo en este sentido de por qué al interior de las familias no sé, o sea, porque digo yo también que es un tema que me interesa y un tema que pienso que es como crítico de reproducir en lo cotidiano. O sea, incluso yo doy por hecho que es casi o sea, que me tienen que decir que sí, ¿no? O sea, que si yo estoy pidiendo de favor estas cuestiones de cuidado, pues pienso que son gratuitas, ¿no? O sea, y pienso que se hacen por estima, por agradecimiento, como tú quieras. Y es por esta idea, o sea, digo, por esta idea de construcción social, o sea, súper socializada y súper absorbida por todas y por todos, que estas tareas de cuidado se pagan con amor y con agradecimiento, ¿no? O sea, no estoy hablando como de deshacerte por decirle gracias, gracias, o sea, no, simplemente como es una persona que estimo, es mi mamá, es mi abuela, es mi tía, es mi hermana, etcétera, es mi hijo al que quiero que cuiden, porque no, o sea, nos queremos, etcétera, ¿no? Y en el sentido de lo que decías de que no se entendía muy bien a dónde quería llegar. Lo que pasa es que pues es un solo fragmento de mi tesis en general y mi tesis se titula La producción del espacio y la invención de lo femenino, que en primer lugar como hago un estudio de cómo se producen las relaciones sociales y el espacio social, ¿no? Y este es como solo una parte de, digamos, los muchos hábitos y socializaciones que las mujeres hemos tenido y bueno, sobre si qué está detrás de todo, si un reconocimiento, si una redistribución, pues eso está después del trabajo, digo, me hubiera gustado poner más cosas, pero se me hacía ya un trabajo extenso. O sea, yo pienso que la redistribución, ¿no? O sea, del reconocimiento se puede reconocer la labor que se hace al interior del hogar, las dobles jornadas laborales. Digo, incluso, todos, un claro ejemplo fue el 10 de mayo, ¿no? O sea, todos reconocían la labor que las madres hacemos diario con los hijos y todo, ¿no? Sino, pero o sea, la redistribución que vienen figurando las nuevas generaciones, creo que es como digamos, una respuesta sensata, ¿no? O sea, por ejemplo, Federici cuando escribe sobre las dobles jornadas laborales y ella plantea como un tipo de salario a través de políticas públicas, o sea, que es el Estado quien debe asalariar a las mujeres trabajadoras, digo, eso ya tiene un poquito más de... Yo difiero un poco más de eso, o sea, digo, el capital se nutre del trabajo fantasma, ¿no? O sea, tanto el Estado capitalista como el capital, el sistema capitalista económico, pues se nutre del trabajo fantasma. Entonces, imagínate, para pagar todo el trabajo fantasma, no hay, o sea, no hay manera. Y claro que el sistema capital no es ni el deseable. Para mí el modo democrático tampoco es el deseable, pero es lo que hay, ¿no? O sea, digo, podemos pensar en cuestiones como muy de futuro, en cuestiones como muy utópicas, de cuál es el sistema económico ideal, cuál es la conformación política ideal, pero pues bueno, con lo que nos toca teorizar y trabajar es con esto, ¿no? Y qué podemos hacer al respecto. Y ya sería todo. Gracias, Karen. Tenemos dos manos levantadas. Primero Ana y después Carla, por favor. Ana, adelante. Hola, buenas tardes. Yo también confieso haber leído tu texto ya de último momento. No tenía el placer de tenerlo antes. Me agradó tu texto, pero bueno, ahora que explicas que solo es una parte de la tesis, entiendo un poco más, porque me parece que todavía no está, al menos en el texto, que tienes ya apropiado hacia dónde va, pues. Es decir, y ahí por lo menos en la parte que me tocó leer,
sí hace falta como que hagas una introducción que guíe al lector, para que entonces nosotros cuando te leamos podamos enfocarnos en los argumentos que nos estás dando, para saber hacia dónde vas, porque luego hay muchas cosas, ¿no? Y es muy nutrido, pero luego de repente quienes te leemos estamos pensando, bueno, pero ¿hacia dónde me quiere llevar con esto, no? Bueno, eso por un lado. Por otra parte, me parece que tú mismo citaste a Bourdieu, y hay un texto de Bourdieu, creo que se llama Homus Academicus, y el capítulo 5 creo que se llama Momento Crítico. Hay una parte donde él relata cómo se puede constituir un acontecimiento, es decir, un hecho singular que se repite y se repite y se repite, como una singularidad de acontecimiento. Entonces me parece que si tú quieres abordar como este trabajo cotidiano de cuidados de la mujer, podrías primero constituirlo como un acontecimiento. Es decir, esto se ha transformado en un acontecimiento porque ya es un hecho importante actual. Porque si lo dejas así, o sea, parece de repente que estás hablando precisamente, ¿no? Como de los 50 estadounidenses. Y entonces hace falta como esa actualidad del texto. Es decir, que lo traigas a nosotros para decir, es cierto, o sea, pasa aquí. También me parece que no sería muy justo para ciertas mujeres que digamos que esto del doble trabajo es algo nuevo de hace 500 años. O sea, si tú le preguntas a una mujer del campo, ella tiene realizando esta labor milenariamente. O sea, no es hace 50 años, no es ahora en la pandemia, no es por todas esas situaciones. Otra cosa que me llama la atención es que, por un lado nos dijiste, sobre todo cuando lo estabas relatando, ¿sale? No tanto en el escrito. Nos estabas comentando que deberíamos considerar a las familias o sea, la definición de familia sin considerar su clase social. Y luego dices, bueno, dependiendo de la clase social se ha transformado y se ha acomodado esto. Entonces parece de repente como una contradicción, al menos cuando nos lo platicaste, ¿sale? O sea, ¿cuál es la que sí quisieras hacer? Es decir, un lugar donde digas que la clase social es la que dicta cierto tipo de familia, o que la definición de familia no tiene que ver con esto. Porque a mí me parece también que la definición de familia ya ha caducado, al menos la definición clásica de familia ya explotó por algún lado. No sé, sería muy complicado definir la familia unilateralmente en este momento. O sea, si queremos hacer un trabajo que atienda a la justicia social, que atienda es decir, a todas, sí tendrías como que revisar esta parte. Es decir, así como hay muchos tipos de trabajo no sé, de géneros, hay muchos tipos de trabajo doméstico. No está encasillado como nada más en esta presentación. Me parece que esta presentación sí hace como una élite o circula a ciertas mujeres, pero no en la actualidad de lo que sucede en este sentido. Muchas gracias porque me hiciste pensar muchas cosas, retomar muchas cosas, te agradezco, y creo que tienes pues oportunidad de seguir trabajando en esto y hacer algo muy bueno para todas. Gracias, Karen. Gracias, Ana. Karen, le voy a dar la palabra a Carla, y si te parece, después volvemos sobre lo que te dijo Ana, por si quieres hacer un comentario. Adelante, Carla. Hola, Karen, un gusto. No se crean, somos mejores amigas en la vida real. Pues tu ponencia me dejó reflexionando muchas cosas, porque, bueno, la conclusión que yo pensé es que no hay emancipación real de las mujeres dentro de este engranaje social, donde pues las mujeres de diferentes estatus, por decir, las que tienen mayor vulnerabilidad, van a vender sus cuidados a menor precio por este estado de necesidad. Y no sé, o sea, me puse a reflexionar que siempre el pago real de estos cuidados es símbolo de estatus. Entonces me llevó después a reflexionar de qué estamos tomando o qué vas a tomar, o si va a tener cabida el concepto de realización femenina en tu trabajo. Porque, por un lado, no sé, me pongo a pensar que la realización femenina es ser como una de las personajes de Sex and the City, ¿no? Como Miranda, que está en un bufete de abogados
pues muy importante, que tiene un pago increíble, que pues antes de ciertos momentos de la serie no tenía hijos, ¿no? Y esa era así como el top, el ideal de mujer. Pero por otro lado, pues me pongo a pensar que otro ideal de realización femenina es como ser trophy wife, como ir a pilates todos los días, tener a tus niños en algún colegio, como ser la mamá perfecta. O sea, este concepto de realización femenina es algo que, digamos, empeora este tipo de dinámicas sociales o tiene algo que ver, tal vez no tenga nada que ver. Karen, yo levanté la mano porque tengo también algunas observaciones y entonces creo que es pertinente meterme ahorita, colarme entre este grupo que te está precisamente señalando algunas cosas que quizás valdría la pena que trabajes. Mira, para mí lo más importante, digamos, dentro de esto, de lo que yo pienso que falta un poquito mencionar y trabajar, es el patriarcado. Porque hablas de capitalismo, hablas de varios aspectos, pero el patriarcado es un concepto importantísimo, que creo que no puedes hacer un trabajo de esta naturaleza sin meterlo inmediatamente. Quizás esté en otras partes de tu tesis, ¿no? Eso es posible, pero creo que en esta parte de tu tesis es muy importante también mencionarlo. Y me quedé pensando que quizás no está mencionado porque, por este enfoque, digamos, precisamente al marxismo. Habla sobre el feminismo marxista, pero ¿cuál feminismo marxista? Porque también en feminismos, como lo que te decía Ana, de las familias o de los géneros, feminismos hay muchísimos, incluso hay feminismos encontrados, o sea, en abierto conflicto, ¿no? Entonces, y también feminismos marxistas hay en abierto conflicto. Entonces, yo pienso que te falta un poco ahí desarrollar en esta parte, al menos de tu tesis, involucrar el tema del patriarcado, porque es muy interesante. Mencionas lo del capitalismo, se menciona lo de la democracia, que lo mencionó también Tania. Sin embargo, el patriarcado ya nos ha demostrado que atraviesa por todos los sistemas económicos que hay. O sea, no importa si es una sociedad capitalista, el capitalismo es un modo de producción, o comunista, o socialista, o realdemocracia, o lo que sea, el patriarcado, incluso en el zapatismo, sigue presente. Entonces, creo que es muy, muy importante que sin el patriarcado no podemos realmente comprender lo que pasa en estas relaciones, no podemos realmente comprender por qué el trabajo femenino, por ejemplo, en el ámbito privado, es explotado abiertamente. Es decir, hay una relación ahí muy importante con el patriarcado y yo sentí que eso era ahí un poquito una laguna, un vacío. Entonces, te lo quería señalar, ¿no? Subrayar para que lo incorpores a esta parte, porque sí creo que sin eso estamos ahí como que nos está faltando algo, ¿no? Hay otros feminismos, también te decía, y esto también me parece importante, en tu texto, que también tuve la oportunidad de leer, habla sobre los feminismos, pero creo que tienes que ser más clara. ¿Cuál feminismo? De nuevo, porque hay muchos feminismos y hay que ser más clara con a cuál feminismo te estás refiriendo y a cuál feminismo le estás discutiendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora, después de que estaba leyendo tu trabajo, pensaba en el feminismo cristiano o católico, ¿no? Que ha hecho una interpretación interesante sobre la explotación patriarcal de la alegada emancipación de la mujer en los sistemas socialistas o comunistas, ¿no? Y también del gran capital, porque lo que están señalando es cómo el patriarcado sigue ahí, detrás de todos estos sistemas de producción, ahí está
y está aprovechando esta aparente igualdad para explotar todavía más a la mujer. ¿No me entiendes? Entonces, es interesante también verlo desde esa perspectiva, creo. En fin, te digo, quise entrar ahí porque creo que son cosas que te estamos señalando, que nos faltó ver ahí Tania, Carla y también Ana, y bueno, yo te estamos señalando cosas que como que extrañamos de ver en tu trabajo y que quizás están en otras partes de tu tesis, pero bueno, que en esta que nosotros nos tocó ver, sí lo echamos un poco de menos, ¿no? Estas discusiones, pero muy interesante. Sí, sí, justo como dicen, pues sí está, bueno, todos estos puntos que me señalan, pues están en otros espacios de la tesis, ¿no? Porque luego también, ya ahorita reflexionando, así porque me cobra mucho sentido, bueno, para empezar, no lo mandé como con la idea de, tengo esto que es parte de tal, entonces sí faltaban como esos conceptos, ¿no? Que luego, como ya es una parte avanzada del segundo capítulo, yo los daba por hechos, ¿no? O sea, daba por hecho como que, y luego eso, o sea, eso tiende a pasar, ¿no? Que más en estos espacios como este, luego pensaba, digo, bueno, es que si me pongo a explicar como de concepto a concepto y que nunca está de más para contextualizar. Y bueno, lo que me comentaba Ana sobre la contradicción de la familia y de su interior, más bien yo lo decía como, lo decía cuando retomaba Nancy Fraser del régimen del siglo XIX y de cómo digamos, claro que se construye de manera muy específica la familia según la clase social a la que hagamos mención, pero yo me refería al hecho de que al interior de la familia podría decirse que existe como una reproducción de lo fuera, ¿no? O sea, digamos, así como hablamos del norte o sur global o del centro y de la periferia, etcétera, que no son cuestiones como de un sitio en específico, sino que se vuelven ya construcciones. Específico me refiero como a geográfico, ¿no? Sino que se vuelven como conceptos a los que hacemos mención para concebir ciertas dinámicas como de dependencia, etcétera. Yo hacía mención a que al interior de la familia también se podría entender que el padre o esta autoridad masculina fungía digamos, la actividad del burgués, ¿no? Y la familia, la madre, los hijos, pues fungían como esta actividad del proletariado, ¿no? Y que así se daba como una relación desigual al interior de la familia, que a su vez, pues también se especifica o se singulariza añadiéndole ciertos factores, ¿no? Como eso pasa en todos lados. O sea, si tú añades, o más bien al momento de teorizar, si tú añades como ciertos conceptos, digamos, a un mismo hecho, pues te dan otras cosas. Y sobre la realización femenina, pues más bien yo abordo esta construcción de realización femenina, ¿no? O sea, lo que nos han dicho que es emancipatorio y cómo lo mediático construye todas estas ideas de realización siempre encaminadas a cuestiones de poder, ¿no? Y que eso, sí, claro que es interesante y claro que se debe de analizar y de intentar entender, pero que bueno, o sea, porque al final de cuentas, o sea, ¿qué entendemos, no? Por realización femenina, porque, pues claro, o sea, por ejemplo, mi realización es tener gallinas y dedicarme a vivir el sueño guajiro, ¿no? Pero, o sea, hay como situaciones singulares siempre, o sea, y eso pasa al momento de que teorizas, ¿no? Porque luego
todos estos comentarios que me dicen, ¿no? Así como de, bueno, pero ¿qué feminismo estás hablando? ¿O qué teoría marxista estás retomando y tal? Eso me ha como consumido la cabeza a lo largo de toda la tesis, porque luego es bien difícil, o sea, la verdad es como bien difícil seguir el hilo de una sola línea de estudio, ¿no? Entonces luego, por ejemplo, yo quería meter cosas como de feminismos decoloniales o de otro tipo de feminismos que no había tratado a lo largo de toda la tesis, pero que tenían conceptos que me ayudaban a explicar lo que yo quería. Y justo era esto, ¿no? Dices, bueno, pero ¿a qué feminismo remites? O sea, ¿a qué línea de investigación remites, ¿no? Y es como lo complicado de teorizar con algo tan amplio como es la teoría feminista. Y pues nada, que retomo todos sus comentarios, que también siempre ayuda a este tipo de espacio y este tipo de análisis y de debates. Y gracias. Gracias, Karen, y gracias a todas por sus intervenciones. Yo al respecto, bueno, me pareció importante también acá precisamente decirles que es importante cuando vamos a presentar una ponencia, o sea, dentro del seminario, tener también a quién va a ser la tarea de moderar la sesión y quién nos va a replicar. Es bien importante, precisamente por lo que decía Karen ahora, ¿no? O sea, uno plantea en el seminario sus investigaciones, lo que ha ido trabajando, y es muy importante recibir la retroalimentación, pero no solamente de quienes estamos acá y estamos escuchando y entonces nos surgen las ideas, sino de quien lee el trabajo y entonces puede hacer una verdadera, un comentario más a profundidad del trabajo para poder plantearlo acá. Entonces, cuando digo por las que todavía no han presentado su ponencia y que la vayan a presentar, que con tiempo elijan y le pidan a las compañeras que puedan comentar su ponencia y que puedan moderar también la sesión. Participar de esta manera es muy importante. También nos abre muchísimo, nos abre la mente, nos permite verlo desde otra perspectiva. Entonces también, ¿no? Es como que la participación en todas estas funciones es muy, muy importante. Si no consiguen una moderadora como a tiempo o una replicante a tiempo, nos avisan para que nosotros podamos elevar esa consulta y solicitud a todas las miembros del seminario. Somos un chorro. Entonces, alguien habrá que se anime a hacer la réplica y a moderar. Y pensaba, por ejemplo, en Karen, perdón, en Carla. Karen, pensaba ahorita en Carla que dice que, que son amigas, mejores amigas y eso. Pues a lo mejor hubiera sido padrísimo, Carla, que te aventaras tú hoy a hacer la réplica de lo que presentó Karen. Hubiera estado muy bien. Entonces, para futuras ponencias, sí les quiero pedir que tomen esto en cuenta y que lo hagan con suficiente antelación como para poder pues llegar al día de la ponencia ya con alguien que va a hacer la réplica y alguien que va a moderar. Yo encantada de moderar, pero pues la idea es que todas participemos en estas funciones porque aprendemos un chorro de esto. Y la idea del seminario es ese, ¿no? Es que tengamos la oportunidad de cumplir en las distintas funciones, pero también, sobre todo, de darle esta retroalimentación a la ponente para que se lleve todo lo más posible, ¿no? Para que su trabajo, el trabajo en el que está en este momento haciendo, ¿no? La labor de investigación, de reflexión, de exposición, que se lleve toda lo que le podemos dar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna participación, pregunta, comentario, duda, crítica, queja? Anímense, anímense. O no sé, Karen, si tú quieres replicar alguna, o alguna de las que ya participaron, de las que ya comentaron, ¿tiene algún otro comentario que hacer?
también ayuda cuando tenemos la réplica, porque obviamente es otro tiempo de reflexión que también luego lleva a preguntas y a participación de las compañeras. Si nadie tiene nada en este momento, lo que yo quisiera es recordarles que en mayo, el próximo jueves 19, tenemos otra participación de otra compañera del seminario, que va a ser Mireille Granillo, y ella va a presentar su ponencia, que es Espacio Menstruante, supongo que menstruante, no estoy segura, dice menstruante en el cartel que tenemos, pero puede ser que sea menstruante. Bueno, espacio menstruante, ¿verdad? Sí, tenía sentido. Espacio menstruante, una propuesta de urbanismo feminista. Va a estar bueno. Entonces, eso es el próximo jueves, el jueves 19 de mayo, y obviamente las invitamos a todas a que participen y que planteen sus dudas. Tania, no sé si tú tienes... perdón, Mariana Figueroa, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Pues me pareció muy interesante el tema que nos expuso Karen. Es algo que me llama mucho la atención. Justo como, bueno, en algún momento mencionaste el habitus burdiano, y bueno, justo lo entiendo así como, pues esta forma de pensar y de actuar que ya habitamos un poco, pues, socialmente las personas, y como que adquirimos estos roles sociales, estas reglas sociales, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé si mi forma de pensar también me lleva como a formular este tipo de pregunta, porque estaba pensando como, bueno, si ya tenemos este hábitus, si parece ser como el sistema que habitamos, estas reglas sociales que habitamos, que ya parece más inconsciente, y que, bueno, en algún momento mencionaste también que precede a la formación de la sujeto y tal. ¿Qué podríamos hacer para movernos de este hábitus, ¿no? O sea, yo sé que el feminismo pues despierta como estas dudas, da lugar a estas descripciones sobre cómo actuamos, cuáles son nuestros roles sociales, cuáles son las reglas sociales y tal. Pero también, ¿cuál es el paso siguiente, no? O sea, no sé, Karen, tú como qué estarías pensando, qué podríamos hacer respecto a estas formas de pensar, ¿no? Porque, o sea, no sé, yo como que intento a veces con mis amistades mujeres explicarles un poco como la situación injusta que puedan estar atravesando justo por ser mujeres que trabajan domésticamente o que tienen que cuidar hijos y tal, pero pues sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque siento que hay mucha conciencia y mucha teoría que atravesar para entender eso, pero pienso que, o sea, no sé, podríamos hacer como, no sé, formas de poder llevar estos conocimientos a las mujeres y que esto deje de ser, ¿no? Como lo estamos habitando actualmente. Entonces, no sé, Karen, tú como qué ideas tengas en mente, como qué podríamos hacer para mover un poco estas formas de pensar que tenemos. Gracias. Gracias, Mariana. Karen, adelante. Sí, bueno, sí, o sea, claro que el hábitus hace referencia como a estas reglas, como reglas del juego, ¿no? O sea, cómo entendemos y absorbemos estas y normalizamos además, ¿no? O sea, naturalizamos estas reglas sociales del juego, pues tampoco, o sea, el hábitus no es estático, pues, ¿no? O sea, estas reglas sociales no son estáticas, o sea, en el sentido de que, como mencionaba, el espacio se produce a partir de, o sea, como este circulito, ¿no? Del espacio produce las relaciones sociales y las relaciones sociales produce el espacio. Entonces, eso hace como que el contenido de lo social pueda estar en constante movimiento, ¿no? Y yo creo que lo que nos queda hacer, pues va como desde la cotidianidad hasta, o sea, de lo cotidiano hasta proyectos de la índole que quieras, ¿no? O sea, proyectos culturales, políticos, sociales,
de muchos años. O sea, no, digamos, si como dije, si bien puede que contengan algunas cosas compartidas, el cómo nos relacionamos, incluso dentro de las propias mujeres. O sea, cómo nos relacionamos con las mujeres no es lo mismo que hace 50 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, 20, 10, no sé. O sea, es como, creo yo, eso responde a que el contenido de lo social siempre está en constante movimiento, ¿no? Y que además, digamos, ahora la historia de la humanidad avanza de manera abrupta. O sea, las cuestiones, digamos, las cuestiones de contenido social, o no sé, como esta línea histórica que se dio anteriormente en, no sé, 20, 30 años, lo que quieras, ahora son cuestiones como muy rápidas, ¿no? O sea, también herramientas tecnológicas, económicas, etcétera, han agilizado todos estos procesos o estos movimientos de contenido social. Y yo creo que, pues, que eso nos queda, trabajar en lo cotidiano, con nuestras amigas, con nuestras... Bueno, hago mención a las mujeres porque nunca ha sido de mi interés. Bueno, sí fue un tiempo, pero ya no, educar a los hombres, ¿no? En cómo deben ser estas nuevas masculinidades. Entonces, por eso hago mención solo de amigas, o sea, hermanas, madres, no sé, ¿no? Como que eso es lo que nos queda, ver cómo construir un círculo más ameno, ¿no? Y además como más, no sé, más crítico en lo cotidiano. Eli, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues bueno, mi comentario es muy directo para Karen. Soy muy seca con las palabras tal vez y me gusta ser como muy breve. Pues bueno, Karen, a mí me gustaría felicitarte. En verdad me da muchísimo gusto ver tu progreso en este seminario. Y lo que me gustaría comentarte y es esto de lo difícil que es pasar experiencias de lo cotidiano y que admiro cómo lo hiciste, en verdad lo hiciste muy bien, al ámbito de la intelectualidad o de la academia. En verdad considero que al momento de tratar de intelectualizarlas, de academizarlas, pues se restringe muchísimo nuestro campo de acción, incluso nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, y las experiencias incluso se ven muy limitadas. Las vivencias incluso para mí pues se rasuran, ¿no? En muchísimos aspectos. Y creo y entiendo esta parte en la que dices que pues hay muchísimas frases, descripciones de distintas teorías, y tú lo que haces es como tomar algunas, ¿no? Entiendo que el trabajo de la academia y de la intelectualización pues es lo que tiene a su alcance, es lo que tiene para ofrecernos. Y yo considero que es importante, pero también tenemos que dejar un espacio muy especial y yo creo que a lo mejor hasta más amplio, más grande a la acción, ¿no? A lo cotidiano, a lo mejor no, no sentarnos o no como estancarnos en tratar de poner las teorías indicadas como otras personas lo están marcando. Pues yo considero que tu trabajo fue muy bueno, que tu avance ha sido muy bueno, te felicito. Y pues como mujeres yo creo que una parte importante de nuestro progreso es, o bueno, quitemos la palabra progreso, una parte muy importante de nuestro crecimiento es pues alimentarnos, formar en lo colectivo
y pues no tanto esta parte de estar destruyendo porque no lo hicieron de la forma en que nosotros queríamos o esperábamos, y pues nada más. Muchas gracias, Karen, por tu trabajo. Me encantaría leer tu tesis cuando esté terminada. Sé que muchas de las observaciones que te hicieron están ahí contenidas y pues nada, solo fue, como tú dijiste, pues por hacerlo más breve tal vez, por cubrir el espacio que te decían y nada más. Gracias, Karen. Gracias, Eli. Karen, ¿quieres contestarle algo a Eli? No, pues gracias, Eli. No sé si tienen alguien más que tenga alguna consulta o algo que decirle a Karen. Tania. Bueno, pues agradecer a Karen, sobre todo reconocer el esfuerzo que hizo, a pesar de las vicisitudes, pues se presentó aquí, expuso su trabajo, al igual que las demás compañeras, estaré atenta de su tesis, que me encantaría leerla, y sobre todo, pues me dejas muchas reflexiones, agradezco esa cuestión, porque no es solamente lo que podemos compartir de aquí, sino lo que también nos llevamos, y posteriormente, pues ojalá podamos trabajar. Debo de mencionar que Karen también está en la red mujeres y demás en la parte regional, se integra y entonces para mí es un gusto que se integre con nosotros y que esté representando también a Zacatecas. Ay, qué bien. Salió el orgullo. Claro que sí. Qué bien, no, estupendo. Pues, si no hay ninguna otra pregunta o duda o, en fin, cualquier comentario, ya damos por terminada entonces la sesión de hoy, recordándoles pues que el próximo jueves tenemos esta sesión de la que ya hablamos, va a estar muy interesante, y que a finales del mes de mayo, déjenme ver la fecha, tenemos una ponencia dentro de lo que es la línea, digamos, que hemos llamado, que es la función social de la filosofía, que ahí lo que hicimos fue, más que convocar, así como con todas las demás ponencias, lo que hicimos fue una invitación ya directa a alguna filósofa ya un poquito más, ¿cómo les diré? Más experimentada, más consolidado su trabajo y demás, porque también nos pareció bien importante que tuvieran una referencia de alguien que ya tiene pues mucho tiempo, ¿no? Dando ponencias y participando de foros como este. Entonces, el jueves 26 de mayo vamos a tener a Jesús Leticia Mendoza hablando sobre la función social de la filosofía, porque para nosotros, para la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, también es muy, muy ya una función social, que tenga los pies puestos en la tierra, ¿no? Está muy bien, o sea, son muy abstractas en filosofía y nos vamos de pronto a cosas muy así, al contrario, ¿no? Lo más específico posible, el punto más pequeño de todo un argumento y una discusión, pero la filosofía debe estar anclada en la tierra, debe tener sus raíces ahí. Entonces, la función social de nuestra disciplina para nosotros es fundamental. Entonces, bueno, también invitarlas el 19 de mayo, Espacio Menstruante, una propuesta de urbanismo feminista con Mirel Granillo, y el jueves 26 de mayo, la función social de la filosofía con Jesús Leticia Mendoza. Bueno, pues por mi parte entonces sería todo. Agradecerles una vez más y felicitar a Karen. Tu trabajo, como ves, nos resulta súper interesante a todas y pues estamos esperando que, que salga ya tu tesis y que la podamos leer completa. Bueno, pues que tengan una linda tarde, el resto de día, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias Adiós a todas.